Joven reza por hija de millonario en hospital y lo que sucede te dejará sin aliento. En una esquina oscura del hospital, una joven con la cara empapada de lágrimas se aferraba a un rosario desgastado. La fragorosa luz del pasillo iluminaba su silueta temblorosa, mientras su corazón retumbaba en su pecho. Había llegado allí por una llamada desesperada, un grito de ayuda que provenía de la boca de un millonario cuya hija yacía en la sala de emergencias. La noticia viajaba como la pólvora, susurros aterrados se entrelazaban entre los presentes. Nadie sabía cómo había llegado la niña a ese estado, pero el aire espeso y cargado de ansiedad anunciaba que algo oscuro se ocultaba tras la puerta cerrada. Mientras la joven imploraba, la atmósfera vibraba con una intensidad palpable. Un médico salió rápidamente, su rostro grave decía más que 1000 palabras. «No hay tiempo», dijo con voz dura. La joven se precipitó hacia el hombre, con sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Por favor. Dígame que hay esperanza». El doctor la miró y la dureza de su mirada atifó un rayo. «No es solo una niña, está involucrada en algo más grande, una conspiración que podría arrastrar a todos los que se acercan». Los murmullos crecían y las miradas curiosas se mezclaban con la desesperación, cada persona a su alrededor sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía estar ocurriendo? Lo que sucedió a continuación sacudió los cimientos mismos del lugar. En la distancia, un grito desgarrador resonó. Era el padre de la niña, un hombre de negocios extremadamente poderoso, conocido por su temperamento explosivo. Gritaba, lanzando acusaciones, y su sombra parecía moverse como un espectro oscuro por el pasillo. Los rostros pálidos de los presentes reflejaron terror, y las preguntas empezaron a flotar en el aire, ¿qué se había ocultado en el pasado del hombre? ¿Cuál era el secreto que envuelve a su hija? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. La tensión aumentaba en el aire. La joven, llena de fe, cerró los ojos y volvió a rezar, pero esta vez no solo por la niña, sino también por la verdad que se escondía en la penumbra de esa noche fatídica. Un silencio penetrante cayó de repente, como si el universo mismo las estuviera escuchando. ¿Lograría el milagro que tanto deseaba? Y, más importante aún, ¿qué secretos revelaría el destino esa noche? La tensión se extendía, como una sombra en cada rincón del hospital. La joven se dejó caer de rodillas, el frío suelo le caló hasta los huesos. El rosario se deslizó de sus manos, golpeando el suelo con un sonido sordo que resonó en sus oídos. A su alrededor, el caos aumentaba. El padre de la niña continuaba gritando, su voz llena de furia y dolor, mientras los otros familiares intentaban calmarlo, pero sus intentos eran en vano. El miedo se apoderaba de cada alma presente. De repente, el silencio resonó una vez más. La puerta de la sala de emergencias se abrió con un chirrido ominoso. Un grupo de médicos salió, con gestos de preocupación en sus rostros. La joven se levantó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si quisiera saltar hacia adelante y entrar en la sala para descubrir la verdad. Un médico mayor, de cabello canoso y mirada cansada, dio un paso al frente, y con voz temblorosa, anunció, la niña estaba en una situación crítica, pero hemos logrado estabilizarla. Sin embargo, no podemos garantizar su recuperación. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada palabra se clavó como un cuchillo en el pecho de la joven. Sus rodillas ya no soportaban su peso, y cayó nuevamente. Un llanto silencioso se desbordó de su alma. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su oración había sido escuchada, pero a un costo que aún no podía comprender. Los murmullos comenzaron a aumentar. Un grupo de periodistas, atraídos por los rumores, apareció en el pasillo. Sus cámaras y preguntas se lanzaban como dardos, mientras la joven trataba de ignorar la incomodidad. Necesitaba respuestas, no las artimañas de aquellos que buscaban un escándalo. ¿Qué le pasó a la niña?, preguntó una reportera. La joven levantó la mirada, y por un instante el mundo exterior se desvaneció. Fue esa mirada furtiva, cargada de emociones, la que la empujó a buscar la verdad.
La familia del millonario, en su desdicha, había sido testigo de todos los abusos del poder. Los secretos ocultos en la niña podrían arrastrar no solo su reputación, sino todo un imperio. Cuando su mirada se cruzó con la del padre de la niña, percibió un destello de comprensión. Él también tenía miedo, pero no del hospital ni de la enfermedad. Era un miedo que lo consumía, un miedo hacia lo que podía descubrirse. Sabía que en esa desesperación, había algo oscuro escondido detrás de todo. La joven sintió una conexión con ese hombre, y el dolor de su desesperación se tornó en una chispa de determinación. Necesito saber más, pensó la joven con renovada fuerza. Justo en ese instante, se giró, corriendo hacia el médico que le había dado la noticia. ¿Quién estaba con ella antes del accidente? Necesito saberlo, es importante, pero antes de que el médico pudiera responder, una fuerte explosión sacudió el hospital. Las luces parpadearon y el grito de terror de la multitud llenó el aire. La joven tropezó, y cuando se levantó, se dio cuenta de que todo había cambiado. La puerta de la sala de emergencias se cerró de golpe, y un intenso silencio siguió. ¿Qué había sucedido? ¿Qué nuevas verdades saldrían a la luz en medio de ese caos? La joven sintió que el tiempo se detenía, y en su mente solo había una pregunta: ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que se avecinaba? El horror de la explosión resonó como un eco aterrador, llenando el pasillo del hospital de humo y gritos desgarradores. La joven se cubrió la boca con la mano, el pánico la envolvía como una manta pesada. Miró a su alrededor y vio cómo las luces del techo centelleaban como luciérnagas aterradas, y los rostros pálidos a su alrededor reflejaban un miedo indescriptible. «¡Ayuda!», gritó una voz femenina, pero la confusión reinaba. La joven sabía que no podían quedarse allí parados. Sin pensar, comenzó a avanzar, empujando suavemente a los que se cruzaban en su camino. Los médicos se apresuraban, y ella intentó seguirlos, pero el miedo la paralizaba. De repente, la puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe. Un médico salió corriendo, su bata salpicada de oscuras manchas. «Necesitamos ayuda aquí. Todo el mundo debe evacuar», gritó. Su rostro pálido delataba que algo terrible había ocurrido. La joven sintió que la adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, su mente se rehusaba a dejar de pensar en la niña. Volvió la vista hacia el padre, aún en medio de la multitud, buscando la respuesta a su angustiante pregunta. La mirada del hombre era una mezcla de desesperación y confusión. ¿Cómo podía haber sucedido eso en un lugar que debía ser un refugio? Mientras el caos reinaba, se preguntó si había alguien más involucrado en el accidente de la niña. No podía dejar pasar la oportunidad de descubrir la verdad. Con cada paso se acercaba más al padre, su corazón latiendo con fuerza. «Señor», gritó, tratando de hacerse escuchar. «¿Sabe quién estaba con su hija antes del accidente?». El padre giró su rostro hacia ella, sus ojos ardían con un brillo de furia y reconocimiento. No puedo pensar ahora». Están atrapados. La desesperación en su voz era palpable. No solo se trataba de la pequeña, sino de la posibilidad de que muchos otros sufrieran. En ese momento, un estruendo más fuerte retumbó en el edificio. Parte del techo se derrumbaba a lo lejos, y la joven sintió el impulso de moverse hacia el peligro en busca de respuestas. En su interior, un fuego se encendió, un deseo de justicia que la impulsaba a actuar. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el acceso a la sala de emergencias. El aire estaba denso, y la luz era escasa. Con cada paso, la sensación de que algo no estaba bien crecía con fuerza. Al cruzar la puerta, encontró un caos aún peor. Pacientes en camillas eran evacuados, algunos con heridas horrendas y miradas vacías. En un rincón, un grupo de enfermeras luchaba por reanimar a un niño. Sus gritos de angustia resonaban en la habitación, profundizando la sensación de que el tiempo se había detenido. La joven se acercó por instinto. Consciente de que era ahora o nunca, logró abrirse paso, desenfrenada entre las sombras. «Por favor». «¿Qué pasó aquí?», preguntó a una enfermera que parecía exhausta. La mujer la miró con desesperación, como si sus palabras pudieran desatar una tormenta aún más grande. «Una bomba, algo ha explotado en el primer piso, no sé cuántos hemos perdido». El mundo de la joven se paralizó. ¿Bombas? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la violencia había llegado a un lugar donde solo se esperaba ayuda? ¿Era posible que esto tuviera que ver con la niña, con aquel oscuro secreto que el padre había estado dispuesto a ocultar? Se giró,
buscando entre la multitud y los cuerpos. Nuevos gritos la sacaron de sus pensamientos. El padre había intentado ingresar, su rostro pálido se iluminó con el horror al ver a su pequeña siendo llevada con prisa por un grupo de médicos. «No», exclamó, y su dolor reverberó en las paredes del hospital. La joven se dio cuenta de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Debía descubrirla, pero primero, alguien debía responder. Cuanto más caótico se volvería todo antes de que se supiera la verdad. Justo frente a ella, la sala de emergencias retumbó una vez más. Las luces parpadearon y un silencio inquietante llenó el aire. Algo más estaba por suceder. ¿Podría alguien más sobrevivir a la oscuridad que se cernía sobre el hospital? Su corazón latía frenéticamente. La pregunta se formó en su mente, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? El silencio se rompió con un nuevo estruendo. Esta vez, no fue una explosión. Fue un grito que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. La joven retrocedió un paso, sus instintos la instaban a huir, a alejarse de aquella sombra que crecía en el ambiente. El aire se volvió aún más pesado y el brillo en las luces titilaba ferozmente, como si el mismo edificio estuviese luchando por mantenerse en pie. ¿Dónde está el padre de la niña?, una voz resonó entre el caos. La joven se giró y vio a un hombre, desconcertado y ensangrentado, que buscaba respuestas con la mirada. Sus ojos estaban rebosantes de rabia y desesperación, el picture perfecto del horror inminente. «Aquí. Aquí estoy», gritó el padre, sus brazos levantados, como si esperara un rescate que parecía imposible. La joven sintió que una corriente de valor la atravesaba, decidida a no dejar que esa voz se perdiera entre el pánico, empujó nuevamente a través de la multitud en retroceso, atravesando el abismo de cuerpos en busca del hombre. «¡Padre! ¡Padre! Ven conmigo», gritó, atrayendo su atención. Una vez que el padre la vio, su espíritu se iluminó con una chispa de esperanza a pesar de su aflicción. Sin embargo, no estaba sola. Alguien más la seguía, un hombre con una mirada peligrosa. Su sonrisa, torcida, parecía un reflejo del miedo que dominaba la habitación. El hombre se acercó a ella, y en un susurro que atravesaba la atmósfera tensa, dijo: «Si quieres saber la verdad, deberías venir conmigo. Puedo ayudarte, pero hay un precio». La joven sintió un escalofrío recorrer su columna. Las palabras del extraño eran como un hilo al que se sujetaba en medio del caos. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz temblando. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el hombre la tomó del brazo y empezó a arrastrarla hacia una salida que parecía apartada del desastre. El padre la observaba, confundido y compasivo. «¿A dónde vas?». «No te vayas», su grito atravesó el aire, pero la joven estaba atrapada entre la adrenalina y el miedo. La mirada del padre era un recordatorio doloroso de que debía luchar, pero también debía cuidar de sí misma. La angustia se apoderó de ella. «A veces, la verdad no es lo que piensas que es», el extraño murmuró, antes de que una explosión más resonara, esta vez entre las sombras de la sala de espera. Las luces se apagaron por completo y una risa crispada resonó en el aire. Claro que, en momentos como este, no todos podemos soportar el peso de lo real. Todo se tornó oscuro. La joven se quedó paralizada por el miedo, sus sentidos a flor de piel. La risa se desvaneció, dejando un eco frente a la incertidumbre. Todo se sentía como una gran trampa, y el tiempo comenzaba a moverse más lentamente. La luz de la luna entró por la ventana, rasgando la oscuridad, revelando figuras en la sombra. Ella debía elegir, seguir al desconocido hacia la verdad que él prometía o regresar a la sala de emergencias donde el clamor de angustia resuena aún más fuerte que antes. «Por favor», gritó, dudando en lo profundo de su ser. Tendría que seguir una de esas voces o ser engullida por la oscuridad. Tendrá que arriesgarlo todo para desenterrar el misterio, pero ¿estaba preparada para enfrentar lo que descubriría? ¿Qué secretos se ocultaban en las sombras del hospital? La respuesta podría cambiarlo todo y una parte de ella empezaba a temer que la verdad estuviese más cerca de lo que imaginaba. La joven respiró hondo, preguntándose qué camino tomaría. ¿Podría soportar la verdad que estaba a punto de revelarse? La joven respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón retumbar en sus oídos como un tambor de guerra. La oscuridad que la rodeaba no solo era física, había una neblina de terror palpable, un peso que parecía asfixiarla. Con su mano aún atrapada por el extraño, luchaba entre la lógica y el instinto.
¿Qué es lo que sabes? ¿Qué precio tienes en mente?, preguntó, su voz apenas un susurro. La incertidumbre la invadió, mientras la elevación de la adrenalina le daba fuerzas para resistir el miedo. El hombre sonrió de nuevo, como si sus dudas fueran un juego del que se deleitaba. Sigue, y lo descubrirás. Te prometo que encontrarás a tu padre, y quizás algo mucho más grande. Con la mente inestablemente equilibrada entre la disyuntiva de la verdad y el peligro, decidió seguirlo. El extraño la condujo a un pasillo oscuro, donde las sombras danzaban en las paredes como espíritus atormentados. Este lugar guarda secretos que muchos temen descubrir, murmuró, mientras arrastraba a la joven hacia lo desconocido. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre rostros ansiosos y cuerpos agitados en la sala de espera. Murmullos y sólidos llantos se entrelazaban en un crescendo de desesperación. Pero aquí, en el abismo de la penumbra, el silencio se sentía diferente. Algo en el aire estaba a punto de explotar. De repente, la voz resonó nuevamente, esta vez cargada de pánico. No puedes dejar que se lo lleven. Era el padre de la niña. La joven se detuvo, sus instintos gritaban que debía regresar. La verdad era tentadora, pero el lazo de la familia era aún más fuerte. Tienes que salvarla. El tiempo se acaba. La niña necesita a su madre. Las palabras del hombre resonaron como un eco en su mente, desatando una tormenta de emociones. ¿Cómo había llegado ese padre a estar tan desesperado? Al volver la vista, vio al extraño en el filo de la luz, su sonrisa se había desvanecido. Tiempo. Eso es lo que necesitas. Y yo puedo darte lo que deseas, pero a un costo. Recuerda, a menudo, el costo es más alto de lo que uno imagina. Con un nudo en el estómago, sintió el peso de la elección a la que se enfrentaba. Las personas alrededor de ella eran sombras en el fondo de su mente, los rostros distorsionados por la atmósfera opresiva. El padre no dejaba de insistir, mientras el extraño continuaba observándola, como un depredador que espera el movimiento de su presa. La joven comenzó a dudar. No puedo simplemente dejarlo. Tengo que intentar ayudarle. Se dio la vuelta para correr de regreso, pero el desconocido la detuvo con un movimiento firme. Una última oportunidad. ¿Cuánto estás dispuesta a arriesgar? Se estremeció. Su mente se convirtió en un torrente de imágenes, la sonrisa de su padre, su risa familiar, la niña a la que había estado intentando salvar. ¿Estás dispuesta a fusionar tu destino con el de otros? Puede que jamás regreses, pero la verdad será desvelada, le susurró el extraño, mientras la multitud se hacía eco de su miedo. Los latidos en su pecho se sincronizaron con el caos a su alrededor. ¿Qué haría? Aquel dilema no solo definía su vida, sino el futuro de otros. El peso de la decisión era como un lastre en su corazón. Jamás había sentido tal urgencia, tal deseo de tener respuestas, aun si eso significaba arrebatarle algo a quienes más amaba. Con la mirada fija hacia el desconocido, hizo una elección. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz firme, resonando con resolución. Mientras pronunció esas palabras, la risa clara de la niña se apagó en su memoria, revelando las sombras que se alzaban con fuerza. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Iba hacia la verdad o hacia el abismo? Las luces comenzaron a temblar, y la oscuridad contenía 1000 posibilidades, pero solo una guía. ¿Podría soportar lo que la verdad le deparaba? La joven sintió como una corriente de adrenalina recorría su cuerpo al pronunciar esas palabras, como si hubiera activado un interruptor en el universo. De repente, el extraño sonrió, pero su risa era fría, como el acero, y sus ojos destellaron con algo más que simple interés. Entrecruzó los dedos, una danza macabra que parecía marcar el comienzo de un juego mucho más oscuro. Bien, ven, dijo el hombre, y sin otra palabra comenzó a caminar por el pasillo como si conociera cada rincón de la oscuridad. La joven lo siguió, sus pies moviéndose casi automáticamente, mientras su mente navegaba a través del laberinto de dudas. ¿Qué había desatado? ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar todo lo que tenía, incluso su propia vida, para descubrir la verdad? De pronto, una sensación escalofriante la envolvió. No solo eran las sombras las que danzaban a su alrededor. Hombres y mujeres se movían furtivamente, sus rostros cubiertos por capuchas, como si fueran espectros de un pasado que no deberían estar ahí. Casi podía escuchar susurros, fragmentos de conversaciones que hablaban de sacrificios, de decisiones fatídicas y de destinos entrelazados. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el eco de esos secretos ocultos. ¿No es fascinante?
El extraño se dio la vuelta, sus ojos fijos en ella, buscando la respuesta que sabía que ya estaba formulándose en su interior. Todo lo que tus ojos han visto hasta ahora fue solo un reflejo de una verdad más grande. Tú, querida, eres el hilo que teje esta tela de misterios. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque en el fondo sabía que no le gustaba la respuesta. No obstante, un impulso incesante la llevó a buscar más respuestas. Lo sabrás pronto, pero primero él hizo una pausa y con un gesto, abrió una puerta que ella no había notado antes. La joven sentía que la luz que emanaba del espacio detrás de la puerta era casi tangible, como un aliento cálido en un día frío. Tu padre y la niña son solo piezas de un rompecabezas más grande. Necesitan tu ayuda, pero tú necesitas la nuestra. Desbloquea lo que yace dentro, continuó el hombre, invitándola a entrar en la penumbra iluminada. Sin poder evitarlo, cruzó el umbral. De inmediato, se sintió abrumada por imágenes vivas que inundaban su mente: su padre en un laboratorio, una niña llorando descontroladamente mientras la mantenían alejada de su madre. El caos era ensordecedor. «Deja de hacer esto», gritó, sobreponiéndose al torrente de emociones. «Tienes que decirme qué está pasando». Todo a su tiempo, repetía el extraño, casi con desdén. Primero, debes ofrecerte. Tu amor puede abrir puertas que la lógica no puede. ¿Ofrecerme? ¿Qué? ¿Para salvar a mi padre y a la niña? ¿Qué clase de trato es ese? Los instintos de supervivencia y protección se batían en su pecho. Él se acercó más, su aliento frío golpeando su rostro. Un trato en el que debes arriesgar lo que más amas, pero puede que también encuentres lo que has perdido o lo que nunca quisiste encontrar. La tensión creció entre ellos, como un cable a punto de romperse. Ella sintió que el mundo a su alrededor se disolvía. ¿Qué significaba esto realmente? De repente, un estruendo resonó desde afuera. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un grito desgarrador atravesó el aire. La joven sintió que la vida se le escurría entre los dedos al darse cuenta de que su decisión había desencadenado algo más oscuro. El tiempo no era su amigo, y tomar ese paso podría tener consecuencias devastadoras. Mientras una sombra se acercaba a ella, sintió que la verdad era como un monstruo al acecho, lista para devorarla si no actuaba rápido. «¿Te atreves a mirar detrás de las cortinas?», susurró el extraño. La joven tragó saliva, su determinación temblando como una hoja al viento. Estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaría por aquellos que ama. ¿Sería capaz de soportar la revelación que la aguardaba? El eco del grito aún retumbaba en su mente, invitándola a desentrañar lo que debía permanecer oculto, y en ese mismo instante, una figura oscura apareció en el umbral de la puerta, haciéndose notar de manera ominosa. Era un nuevo jugador en esta danza de sombras, y su sola presencia prometía un cambio en el destino de todos ellos. ¿Quién era? ¿Y qué papel jugaría en el enigma que se desvelaba ante ella? La figura oscura se dibujó en la puerta, sus contornos vagos pero amenazantes. Una capucha cubría su rostro, dejando solo una sombra que parecía absorber la luz. La joven sintió un frío intenso recorrer su columna vertebral, y el extraño a su lado se mantuvo quieto, observando con una mezcla de interés y diversión. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando, incapaz de ocultar la incertidumbre que la invadía. La figura no respondió de inmediato, pero una risa grave y gutural retumbó en el aire, como un eco en un túnel sin salida. «Soy el mensajero de lo que está por venir», dijo al fin, su voz resonando con un eco terrorífico. «Tu valentía o tu miedo decidirán cómo avanzamos». La joven intentó mantenerse firme, pero su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué sabes de mi padre y de la niña?», exigió, sintiendo que las palabras surgían de algún lugar profundo, donde sus instintos de protección devoraban la lógica. «Sé más de lo que imaginas», contestó el mensajero, dando un paso al frente, la sombra temblando en la luz que provenía del interior. «Ellos son partes de un ciclo. Y tú eres el puente». El extraño sonrió, casi disfrutando cada palabra que fluía de los labios del nuevo visitante. «Pero eso es solo una fracción de la historia. Esta tela de relatos es mucho más compleja de lo que tu corazón puede soportar». «Basta», gritó ella, su voz resonando en la penumbra. «No necesito acertijos. Necesito respuestas». «Y las tendrás», prometió el mensajero. «Pero, como todo en esta vida, tendrás que dar algo a cambio. Un sacrificio».
Con amor se abren puertas, pero también se cierran certezas. Un silencio pesado llenó la habitación mientras su mente se debatía entre la ansiedad y la necesidad abrumadora de salvar a los que amaba. La imagen de su padre atrapado en un laboratorio y la niña llorando florecía de nuevo en su mente, como un pétalo que no podía marchitarse. ¿Qué estaba dispuesta a dar? ¿Qué sacrificio se exigía a cambio del conocimiento que buscaba? De repente, la luz del pasillo parpadeó una vez más, y la figura oscura se acercó, sus ojos brillando con un destello que parecía abarcar todos los secretos del universo. A veces, dijo en un susurro casi imperceptible, lo que más tememos es lo que más necesitamos afrontar. La joven sintió un nudo en la garganta mientras la oscuridad a su alrededor parecía apretarse como un abrazo mortal. ¿Qué clase de sacrificio?, preguntó, su voz apenas un hilo, pero su determinación ardiendo dentro de ella como un fuego. Una verdad no contada, respondió el mensajero. Una revelación que puede romperte, o liberarte. La figura se desvaneció, dejando un humo en el aire que llenó sus pulmones con un sabor a miedo y esperanza. Se volvió hacia el extraño, que la miraba fijamente, ansioso por su respuesta, como un depredador observando a su presa. ¿Lo harás?, preguntó él, su tono repentinamente serio. ¿Estás lista para el costo de la verdad? Un estruendo resonó de nuevo a sus espaldas, esta vez más cercano, y el tiempo parecía detenerse. Se sintió atrapada entre dos mundos, entre la seguridad de su ignorancia y el abismo de la verdad a la que estaba a punto de someterse. Finalmente, tras un largo momento de incertidumbre, la joven respiró profundamente. «Estoy lista», murmuró. La decisión ya estaba sellada, pero una sensación de precaución la atravesó. Mientras el extraño la miraba con una mezcla de sorpresa y satisfacción, la figura del mensajero volvió a aparecer detrás, como un fantasma dispuesto a capturar la luz que emitía su determinación en ese instante. Un grito desgarrador resonó afuera, como un eco de un futuro incierto. «Ellos están más cerca de lo que imaginas, el juego apenas comienza», dijo el mensajero, dejando caer la última pieza de su ominoso rompecabezas. La joven sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba, y en su interior comprendió que, una vez traspasada esa puerta, no habría vuelta atrás. ¿Qué secretos le revelarían? ¿Y qué oscuros peligros estaban por despertar en su vida? Era un momento crucial, un umbral que prometía cambiar todo, y el eco del grito aún resonaba en su mente, a la espera de que finalmente se descifrara la verdad, o se desatara la tormenta. El aire se volvió espeso, cargado de un miedo palpable que parecía envolver a la joven en sus garras. Esa promesa de verdad la empujaba hacia adelante, pero el eco del grito afuera seguía resonando como un tambor en su mente. La figura del mensajero se desvaneció por completo, y por un momento, se sintió sola en la penumbra que la rodeaba. El extraño que la acompañaba rompió el silencio. «No hay tiempo que perder», dijo con una urgencia que resonaba en su tono. «La verdad que buscas está conectada a esos gritos. Debemos ir ahora». Sin saber qué podía esperar, la joven asintió, sintiendo una chispa de determinación encenderse en su interior. Sería una locura, quizás. Pero el anhelo de rescatar a su padre y a la niña suponía más valentía que cualquier temor que pudiera sentir. Juntos, cruzaron el umbral de la habitación, adentrándose en un pasillo oscuro que parecía alargarse sin fin. Las luces parpadeantes apenas iluminaban el camino, proyectando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. Mientras avanzaban, el estruendo de pasos se hacía más intenso, acercándose cada vez más, como un mar implacable de caos y terror. Lo que percibían era una batalla que resonaba al fondo, un gritos de dolor y una ráfaga de voces superpuestas. «Es la hora», murmuró él, como si intentara fortalecer su ánimo, aunque la tensión en su rostro decía otra cosa. Finalmente, llegaron a una puerta doble que parecía tratar de conteniendo todo el horror del mundo. La joven tomó aire, sintiéndose dividida entre lo que podría hallar al otro lado y el deseo de dar marcha atrás. Pero, al pensar en su padre y la niña, el impulso de actuar se volvió más fuerte. Con una mano temblorosa, empujó la puerta. El crujido resonó como un grito de guerra, y al cruzarla, quedó inmóvil por un instante, absorbida por la escena que se desplegaba frente a ella. La sala era un laberinto de mesas cubiertas de equipos médicos, tubos de ensayos oscurecidos y frascos que contenían sustancias de colores imposibles. En el centro, una figura familiar yacía inmóvil, su padre. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y agotamiento mientras se encontraba rodeado de individuos en bata blanca, cuyas miradas inquietantes se desviaban de él hacia la joven. «Padre», gritó ella,
corriendo hacia su lado mientras un intenso deseo de protegerlo la invadía. Pero un hombre alto con gafas oscuras se interpuso, sus ojos fríos reflejaban desprecio. «¿Quieres salvarlo?», dijo, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. «Entonces tendrás que ofrecerte como parte del experimento. El sacrificio que puedes dar será más valioso de lo que imaginas». Ella sintió el aliento cortársele. La idea de convertirse en parte de algún experimento oscuro era como una lanza atravesándole el corazón. Miró a su padre, esperando encontrar un rayo de esperanza, pero sus ojos estaban cerrados, y una alarmante palidez cubría su piel. Sin poder controlar sus emociones, sus pensamientos se atropellaban en su mente. ¿Acaso estaba dispuesta a arriesgarse a perderlo? ¿Pero cómo podría dejarlo así, rodeado de enemigos? De pronto, un grito la sacudió, no provenía de su padre, sino de la niña. Su voz, que antes le parecía un eco lejano, se escuchaba ahora fuerte y clara. «¡Ayúdenme!». El extraño se colocó a su lado, su rostro ahora serio como una tormenta que se avecina. «Debemos decidir ahora», exigió, mientras el caos aumentaba a su alrededor. La presión cerró su pecho y, por un instante, el tiempo se detuvo. La joven miró a los ojos de su padre y luego a los de la niña, aplastadas por la desesperación, sintió que algo en su interior se rompía. ¿Qué haría? De repente, la figura del mensajero apareció en la esquina de su visión, con su mirada penetrante y ominosa. «La verdad que buscas se pagará con más que palabras. Harás lo que sea necesario, o perderás a aquellos que amas». Con el eco de sus palabras resonando en su cabeza, la joven supo que la línea que separaba su salvación de su perdición se estaba desvaneciendo. «Dame un segundo más», imploró. Recogiendo sus pensamientos mientras las sombras cobraban vida y empezaban a moverse a su alrededor, la lucha interna era brutal, pero el tiempo no se detenía y la decisión debía hacerse urgente. Sin embargo, en medio de su tormenta, una pregunta inquietante surgió: ¿realmente sabía lo que estaba dispuesta a sacrificar? Mientras el griterío aumentaba y la figura del mensajero parecía desaparecer una vez más, ella sintió que el poder de la verdad estaba en sus manos. Había llegado la hora de hacer su elección, pero la pregunta seguía flotando en su mente: ¿qué significaba realmente estar lista para el sacrificio? Justo antes de tomar una decisión, un estallido resonó fuera de la sala, y la joven giró la cabeza en dirección al sonido, sintiendo que el destino estaba a punto de revelarse en la forma más inesperada. ¿Iban a rescatar a su padre y a la niña o todo se convertiría en una trampa mortal? El estallido resonó como un trueno, y el eco se deslizó por las paredes de la sala. La joven no pudo evitar girar la cabeza hacia la fuente del sonido. ¿Sería una oportunidad de escapar? O quizás, una nueva amenaza. «Estamos perdiendo el control», gritó uno de los hombres en bata blanca, mientras el caos se apoderaba de la habitación. Su voz estaba cargada de pánico, y eso hizo que el corazón de la joven latiera más rápido. Era ahora o nunca. Tenía que actuar, y rápido, sin pensar, se lanzó hacia el hombre con las gafas oscuras, intentando apartarlo de su padre. «¡Suéltalo!». La rabia y el miedo alimentaban su valentía. Pero él la bloqueó sin esfuerzo, aunque parecía sorprendido por su audacia. «Te aconsejo que pienses 2 veces lo que haces», contestó el hombre, su sonrisa maliciosa borrada, dejando solo un rictus de desdén. «No querrás ser parte del espectáculo, niña». El sonido de más pasos resonando en el pasillo interrumpió su tensa confrontación. La joven sintió que su respiración se detenía. El tiempo seguía fluyendo, pero su mundo se sentía paralizado. La figura del mensajero volvió a aparecer en su mente, sus palabras retumbando como un mantra: «Harás lo que sea necesario, ayúdenme». El grito de la niña reverberó una vez más, y el deseo de protegerla la empujó al límite, desatando toda clase de energía en su interior. En un impulso desesperado, dio un paso atrás y miró alrededor, observando la sala, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Las mesas estaban llenas de frascos, herramientas y un cúmulo de elementos que parecían sacados de una pesadilla. De pronto, vio un pequeño frasco de líquido brillante. Se acercó y lo tomó, sintiendo el frío del cristal contra su piel. «No sé qué es, pero voy a usarlo», pensó, sintiendo un destello de determinación. «¿Qué tienes ahí?», preguntó el hombre de las gafas, su tono ahora burlón, pero había una chispa de preocupación en sus ojos. «No juegues con cosas que no entiendes». «Suelta a mi padre o lo arrojo», gritó, levantando el frasco como si fuera una granada. Y por un momento, todo el caos pareció detenerse.
Las miradas se centraron en ella, y el hombre en bata blanca dejó de moverse, evaluando su amenaza. En ese instante, un rugido que parecía venir de las profundidades del edificio se escuchó, temblando bajo sus pies y enviando temores por todo su cuerpo. Aquello no era normal. Esa no era solo una pelea o un experimento. Algo más estaba ocurriendo, algo mucho más siniestro. La tensión en la sala alcanzó su punto crítico. Un grupo de personas vestidas de negro emergió del pasillo, como sombras que recogían el eco de su propia oscuridad. Y entre ellos, pudo localizar un rostro familiar, el de la niña, arrastrada entre las manos de uno de los hombres. Sus ojos estaban desbordados de terror. La niña. Ella sintió que el horror invadía su pecho. No podía dejar que la llevaran. Sabía que tenía que actuar, y pronto. «Déjala en paz», gritó, mientras el extraño a su lado acercaba su mano a su espada. La escena se volvió caótica, y la joven se sintió atrapada entre la desesperación y el instinto de luchar para salvar a los que amaba. Justo cuando creía que todo era un esfuerzo inútil, el grito desgarrador de su padre la sacudió de nuevo. «Te necesito, Ben». La elección estaba hecha. Solo había una opción, debía arriesgarlo todo. Tomaría el camino de la verdad a través del sacrificio, o el camino más oscuro que se cernía a su alrededor. Mientras sus ojos se posaban en la figura sombría que capturaba a la niña, una pregunta resonó en su mente: ¿sería suficiente su sacrificio para salvar a los que amaba? La tensión se palpaba en el aire a medida que comenzaban a cerrar las distancias. Ahora, el destino estaba más cerca que nunca, y la decisión atroz debía hacerse en un instante. Podría salvar lo que le era querido o terminaría perdiendo todo en un abismo de desesperanza. La sala se llenó de un caos indescriptible. El eco de los gritos reverberaba y el aire se tornaba denso y caliente, como si el mundo mismo estuviera a punto de estallar. Con cada respiración, la joven sentía el peso de la decisión que se cernía sobre ella. Miró a su padre y a la niña, sabiendo que cada segundo contaba, no podía dudar más. Sin pensarlo, tomó el frasco brillante en sus manos, y con una chispa de valentía, se lanzó hacia la figura oscura que sostenía a la niña. «Suelta a mi hermana», gritó con una determinación ferviente. En la sombra, sorprendida, giró hacia ella. En ese instante, su fuerza parecía aumentar. «¿Te atreverías a usar eso?» «No sabes lo que contiene», murmuró el hombre con desprecio, pero su tono había cambiado, ahora percibía un atisbo de preocupación. «Lo sé. Y si me haces daño, la haré caer». La joven levantó el frasco al aire, dejando que la luz brillara contra su superficie, creando un resplandor inalcanzable que iluminaba la oscuridad que los rodeaba. En su interior, el líquido vibraba como un volcán a punto de erupción. Los murmullos a su alrededor crecieron en frenesí. El hombre dejó caer a la niña un instante, lo que la joven aprovechó para correr hacia ella, abrazándola con fuerza. «Estás a salvo», exclamó mientras sentía que el corazón le palpitaba con cada latido. No tenía tiempo, debía enfrentarse a la verdadera amenaza. El extraño a su lado avanzó, empujando a los hombres de negro, dejando un rastro de desolación a su paso. «Atrás», gritó, su voz resonando como un trueno. Mientras la joven trataba de proteger a la niña, se dio cuenta de que el frasco en su mano comenzó a vibrar. «¿El sacrificio?», pensó, el eco de las palabras del mensajero volviendo a su mente. Era momento de hacer frente a la verdad. Se giró hacia el hombre de las gafas, que estaba recuperando el control de la situación. «El sacrificio que pides, aquí está. Me ofrezco a salvar a todos, pero a cambio de mi propia libertad», dijo, sintiendo que sus palabras resonaban como un pacto sellado. El silencio se apoderó de la sala. El hombre con las gafas se fue acercando, aceptando la oferta. «Tu valentía es admirable, pero recuerda que el costo es alto», dijo, su tono amenazador. «Tu vida por el rescate de quien amas puede parecer justo hasta que la otra cara de la moneda se muestre». La joven tragó saliva, sintiendo el sudor bajar por su frente. «Hacer esto es mejor que perder a los que amo». En sus ojos ardía una llama de pasión y entrega. De repente, el recipiente que sostenía comenzó a brillar intensamente, deslumbrando a todos. Con un movimiento decidido, la joven lo arrojó al suelo. La explosión resultante llenó la habitación con un destello de luz. Aquel brillo fue como un torrente, desplazando a los hombres de negro con radiante energía. «No», gritó un ser en la penumbra, siendo absorbido por el resplandor. La joven sintió que algo la envolvía,
como si el sacrificio de su determinación fuera un nuevo cordón de esperanza. Su visión se tornó blanca, y durante unas fracciones de segundo, experimentó una conexión profunda con el universo. Sentía que el amor y la resolución podían vencer cualquier oscuridad y entonces, la luz se desvaneció, revelando un lugar tranquilo. La joven, su padre y la niña se encontraron de pie en un jardín, un paisaje sereno lleno de flores. Una sensación de alivio y amor los rodeaba. ¿Estamos a salvo?, preguntó la niña, sus ojos grandes al mirar a su hermana. Esta la abrazó fuerte, sintiendo que aún el eco del horror reciente seguía en su corazón, pero un nuevo destino se había tejido. Sí, estamos juntos, dijo la joven, sintiendo que el peso del sacrificio había valido la pena. Su padre cerró sus ojos, agradecido, y esta vez, un brillo de orgullo iluminó su rostro. La joven miró hacia el cielo, donde el sol brillaba intensamente, recordando la sombra del oscuro camino que había dejado atrás. Había aprendido que la verdad podía ser dolorosa pero también liberadora. Y a pesar del costo, el amor siempre sería su fuerza. El jardín los envolvió, y mientras vislumbraban un futuro incierto pero lleno de esperanza, la joven supo que lo que verdaderamente importaba, lo que habían preservado, no era solo la vida. Era la unión de sus corazones. La verdad nunca había sido más clara. Así, tomados de la mano, abandonaron el jardín, con su dolor atrás y un nuevo camino por delante. El sacrificio había sido grande, pero el amor que llevaban en sus pechos era la luz que los guiaría siempre. Ahora, mientras miraban con esperanza hacia el horizonte, recordaban que el verdadero poder reside en el amor, un amor que trasciende cualquier oscuridad. Hasta aquí llega nuestra historia. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial y hace que cada historia que creamos juntos sea posible.